Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Bogotá, Acción Cultural Iberoamericana, el proyecto de internacionalización y cooperación de Bogotá produce este video podcast. Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá, cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Y saludamos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hacemos esta conversación hoy, 3 de diciembre del 2005, a las 10:15 de la mañana, hora de Colombia, 16:15 hora de España, hora en Barcelona, ya van a saber por qué, pero ustedes la podrán ver en cualquier momento del día, de la tarde, de la noche, en cualquier momento de los próximos años. Entonces, bien, y hoy tenemos un muy buen invitado. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de internacionalización, vamos a hablar de agendas globales de cultura, vamos a hablar del mundo mundial y nos vamos luego a venir a Latinoamérica y nos vamos a venir a Iberoamérica, Latinoamérica y a Colombia y a Bogotá. Entonces, empiezo sin presentarlo, como empezamos en los videopodcasts. Jordi Pascual, ¿para qué la cultura? Para ser humanos, para profundizar en nuestra humanidad, con mayor conciencia de lo que significa vivir en una comunidad, para ser más consciente de lo que significa vivir en este bonito planeta. Y además desde esa perspectiva global que vos manejás desde África, desde Asia, desde Europa, desde Latinoamérica, desde el continente, desde la Oceanía, ¿para qué la cultura hoy en este mundo global? A ver, nosotros hemos utilizado, por lo menos desde el año 2004, desde que nace la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, hemos utilizado una metáfora que nace con el siglo. La metáfora que dice la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Es una obviedad, ¿verdad? O sea, es imposible comprender lo que significa hoy ser humano sin tener en cuenta los componentes, los contenidos que aporta el proceso cultural, los procesos culturales, la vivencia cultural, la práctica cultural. El patrimonio, la creatividad, la diversidad, el conocimiento crítico, la ritualidad. Pero la realidad es que estos elementos no estaban. A finales del siglo XX, cuando entre el año 86-87 y el año la escritura, la redacción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los elementos culturales no están en la conversación. La sostenibilidad a escala local, nacional, mundial se construye a partir de un triángulo: la equidad, el desarrollo económico y el medio ambiente. O para decirlo en orden de aparición, el crecimiento económico, la equidad y el equilibrio ambiental. Lo digo por orden de aparición como si fuera en una película, no, porque a veces el que aparece en cuarto en la cuarta escena o que aparece, pues el cuarto es el protagonista a veces. Bueno, en orden de aparición, la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Pilar, luego si quieres hablamos, no es una metáfora perfectamente afortunada, pero es imposible entender el mundo a escala internacional, a escala nacional, a escala local, imposible entendernos como seres humanos si la dimensión cultural no es explícita. Ninguna parte del mundo es leíble ni es transformable, porque al fin y al cabo el paradigma del desarrollo sostenible lo que intenta es ser un paradigma transformador. Es decir, que las generaciones que nos siguen puedan decidir con qué recursos cuentan para ampliar sus libertades. Bueno, es imposible hacerlo esto sin ser consciente del pasado, de lo que aconteció en el sitio donde tú vives, el matrimonio, el patrimonio, sin crear cosas nuevas conjuntamente, la creatividad de todas y todos, el goce que tenemos al hacer cosas nuevas, sin entender bien pues que hoy nuestra supervivencia, nuestro enriquecimiento como personas también pasa por escuchar a los otros, a las otras,
la diversidad, el gran tesoro de la humanidad, y sin pasar un filtro de conocimiento crítico. Y lo que decíamos en el año 2004-2005, poner el conocimiento crítico, que sin duda es herencia de la Ilustración bien entendida, pero bueno, hoy con las fake news y con las malas intenciones que hay detrás, ¿no?, de la negación de la evidencia científica y de la creación de polarización de manera intencionada, pues el conocimiento crítico es más importante que nunca, ¿no? Bueno, esto en todas partes del mundo. En las tierras árticas, en la profundidad de las selvas, en Occidente, en Oriente, en África, en Europa, en América, en Oceanía, en Asia, en todas partes del mundo, con sus localizaciones, pero creemos que esto funciona en todas las partes del mundo. Pues bueno, pues muy interesante esto que nos cuentas, Jordi, y yo me voy a volver un poquito en el tiempo, no tanto como tú, Jorge, porque dijiste que estamos en el 2005, te comiste ¡Ay, 20 María! años. Pero bueno, no importa, nos devolvemos al 2025 antes de que demos como inicio a ese otro como gran espacio de conversación y como con alguna reflexión que queremos detonar aquí contigo, Jordi, quiero que para quienes nos están viendo y escuchando, bien sea en la mañana, en la tarde o en la noche, bueno, y quienes están aquí con nosotros, sepan un poco quién eres tú y por qué estamos acá contigo. Entonces, pues para mí es un gusto presentarles a Jordi Pascual. Él es el coordinador de la Comisión de Cultura de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, que ha articulado desde el 2003 programas y proyectos sobre los derechos culturales a escala local. Esta comisión creó la Agenda 21 de Cultura, que desde mayo de 2025 es Cultura 21 Plus, y de este tema vamos a entrar a profundizar un poquito más adelante. Jordi es uno de los promotores principales de la campaña Cultura 2030, Goal, que de hecho ya mencionó nos dio algunos pisitos de lo que estamos moviendo un poco o que se está moviendo un poco a nivel internacional sobre la importancia de un objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda Post 2030. Y pues Jordi en este escenario ha propuesto la integración de la cultura en los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, ya hablaremos más de esto. También es miembro fundador del Laboratorio Europeo de la Cooperación Cultural, participó en el Jurado Europeo para la Capital Europea de la Cultura en las ediciones 2010, 2011 y 2013. Es geógrafo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Girona y docente del Máster en Gestión Cultural que hacen conjuntamente esta universidad y la Universidad Oberta de Cataluña. Sus artículos y estudios sobre derechos culturales, cooperación internacional, desarrollo sostenible y gobernanza de la cultura están traducidos a más de 20 idiomas. Así que, Jordi, nuevamente un gusto tenerte aquí. Para nosotros es muy valioso y más nosotros como Alcaldía Mayor de Bogotá y como un gobierno territorial, pues poder tener la oportunidad no solo de trabajar con ustedes de la mano y como en el rol que tiene Bogotá en la Comisión de Cultura de CGLU, sino tenerte también aquí y oír tus reflexiones alrededor de la diplomacia cultural, de la cooperación cultural y también de estos desafíos que enfrentamos ahora en estos espacios multilaterales para lograr visibilizar la importancia que tiene la cultura a nivel internacional. Y pues para entrar un poquito más en picante, entonces le vuelvo la palabra a Jorge que empezará con estas preguntas detonantes. Entonces, adelante, Jorge. Hay 3 o 4 preguntas que te queremos hacer, Jordi, estas para unas respuestas más rápidas que las demás. Una, en esa vida tuya, ¿qué es lo más disruptivo de tu trabajo? Además, ya uno solo sabiendo que sos geógrafo, que tu formación inicial es geógrafo, yo creo que lo más disruptivo es que hoy seas el director de la Comisión de Cultura de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Pero ¿qué pensás que es lo más disruptivo de tu trabajo? Pues es una muy buena pregunta también, Jorge. Ya me has metido 2 goles en 10 minutos. Voy a ver si remonto. No, a ver, lo más disruptivo es que justo... lo más disruptivo es trabajar con conciencia planetaria, así para resumir el trabajo a escala internacional que hacemos en CGLU,
pero a la vez ser radicalmente local, ultralocal. Ultralocal. Es decir, participar en los procesos que acontecen en mi ciudad y en mi barrio y que tienen pues una estrecha relación con las comunidades, con el planeta y con el gobierno. Intento estar activo en la vida de mi barrio. Soy miembro de una asociación de vecinos en la Plaza Rovira, que es una plaza maravillosa en el barrio de Gràcia, en Barcelona, y pues a veces hacemos pues cada año organizamos una semana en la fiesta mayor y durante todo el año tenemos actividades en la calle, desde pues conciertos o muchas actividades culturales cada mes. Pero eso es un descubrimiento, Jordi, porque a vos te conocemos en este mundo universal de la cultura, en esta perspectiva global, en tus trabajos, como lo decíamos hace un rato, por todos los continentes, desde ciudades y gobiernos locales unidos, que es el espacio de Naciones Unidas para las ciudades y para los gobiernos subregionales, podríamos decir, en los países. Pero esa dimensión también de un activista y gestor cultural de barrio es menos conocida. En ese trabajo del barrio de Gracia, como ciudadano, como vecino. Como un miembro más de la asociación y como alguien que ha colaborado en la decoración de la plaza y que pues está atento a la vida del barrio, como uno más. Hace unos años había una camiseta que decía una cosa así como a tu teoría le falta calle. Cuando yo la vi pensé, wow, esto duele, porque efectivamente quienes estamos todo el día dedicamos pues nuestro horario laboral a aportar herramientas y a conectar y a generar procesos a escala internacional, pues sí puede faltar calle. Pero yo pensé, bueno, no, o sea, yo creo que tú conoces el sitio donde vives y has conocido los sitios donde has vivido. O sea, esta conexión con el sitio, con su memoria, con su patrimonio, es casi un deber, ¿no? Para la gente que llega a una ciudad nueva, preguntarse, ostras, aquí han pasado cosas. ¿Qué puedo yo aprender de este pasado, ¿no? Y cómo puedo contribuir yo desde aquí, desde donde estoy, de manera coherente con la transformación de todo el planeta, pero cómo puedo contribuir yo con mi cuerpo aquí, donde estoy, en esa transformación. Bueno, intento ser coherente con esto. No, y nos parece fantástico, Jordi, porque acá con lo que nos cuentas también nos permite, digamos, entender también esas reflexiones desde un enfoque muy territorial que va muy, digamos, en línea también con lo que desde Cultura Bogotá estamos haciendo con, por ejemplo, nuestro proyecto Barrios Vivos y con toda la iniciativa de cultura y vida comunitaria que busca eso, justamente, oír a la ciudadanía desde los barrios, que es como el espacio territorial más sí, donde empieza, donde nace todo, e ir creciendo y creciendo, pues, o sea, como escalarlo a localidad, escalarlo a ciudad, escalarlo a país, escalarlo ya a otro nivel mucho más grande, que es poder como interactuar y colaborar en red con otras ciudades de América Latina, de Iberoamérica y del mundo. Entonces, es muy valioso esto que nos cuentas. Y justamente teniendo en cuenta esto, te haría la siguiente pregunta y es, ¿en cuál proyecto crees que has logrado tener un mayor impacto? Porque has atravesado por todos los niveles en diferentes regiones del mundo, siempre con ese énfasis en cultura y desarrollo. Cuéntanos como cuál es el que tú crees en tuvo un impacto muy importante y fue valioso para mí por pues, X o Y. Yo creo que ahí la respuesta tiene que ser doble, ¿no? Por una parte, el más reciente, yo creo, esta lucha que no ha acabado por conseguir que haya un objetivo cultura en la Agenda Mundial de Desarrollo. Esto es algo que
que me atormenta desde por lo menos el año 2007-2008, cuando ya existía la Agenda 21 de la Cultura y empezábamos a trabajar con ciudades del mundo entero y pues constatábamos que tú leías los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ahí la cultura no existía, no estaba. Ver que en paralelo la UNESCO construía sus convenciones, ver en paralelo las realidades locales desde CGLU, o sea, si algo constatamos es que no hay ninguna ciudad, no hay ningún territorio que se pueda explicar y que no pueda proyectarse y que pueda proyectarse hacia el futuro sin que los temas culturales sean explícitos y operativos. Constatar esto, contrastando con la realidad internacional, nos dijimos, esto hay que ser explícito, hay un elefante aquí, tenemos que luchar porque haya un objetivo explícito. Y cuando en 2012 fuimos a Río más 20, ya lanzamos la idea que teníamos que luchar por tener un objetivo cultura. Creímos en el 2013 que esto podía ser factible, pero enseguida vimos que no existía una buena alineación, que la UNESCO no estaba por la labor, que muchos Estados miembros, voy a utilizar aquí la metáfora, les faltaba calle, que desde Nueva York se decía que la cultura, lo digo en inglés, no era ni callable ni globable. Es decir, que no era objetivable, que no era posible que hubiera un objetivo y que tampoco no era mundial. Uno piensa, ostras, ¿dónde viven estas personas, no? Porque seguro que si viven en Nueva York y, en fin, sí, Broadway está bien y pues los telefilms y Hollywood y tal, pero la experiencia humana es siempre cultural. Y desde por lo menos el año 72, con las convenciones de la UNESCO o desde el nacimiento mismo de la UNESCO, la cultura es global. Hay un debate sobre el componente cultural del desarrollo humano. ¿Cómo se puede decir en el año 2013 que la cultura no es global ni es goalable? Bueno, en el año 13 no pudo ser, en el año 13 porque el año 13 se decidió la arquitectura de lo que luego serían los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues ya pues pasado la travesía del desierto de los años 15, 16, 17, nos pusimos otra vez enseguida a articular la campaña Cultura Objetivo 2030, Culture 2030 Goal, con un primer documento en Mondiacult 2022 y con un segundo documento, el que en septiembre de 2025 en Barcelona, en la Cumbre de Cultura de CGLU, que tiene el objetivo, 10 metas y varios indicadores. Ahí yo creo que mi aportación, estoy contento de cómo se ha desarrollado. Y luego, otra respuesta, pero la apunto tan solo, es en el hecho de haber aportado contenido operativo concreto a la Agenda 21 de la Cultura, con las dos guías, con la Cultura 21 Acciones y con la Cultura 21 Plus, que aprobamos en el año 15 y 25 respectivamente, pero lo dejo aquí por si queréis que vaya en esa dirección. Ahí además nos das pie para meternos con un tema que es fundamental cuando hablamos con Jordi Pascual. Vos fuiste uno de los fundadores y has sido el director, el único director de esta Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y estuviste en el momento, en el 2004, cuando varias ciudades, 8 o 9 ciudades, Bogotá entre ellas, crearon la Agenda 21 de Cultura, Jeju en Corea, Buenos Aires, Bilbao, Barcelona, Porto Alegre, se me escapa una. Y en este proceso has tenido varios momentos de esos que uno podría llamar de hitos. Creación 2004 de Agenda 21 de Cultura, luego
esta concepción del cuarto pilar del desarrollo en el 2010, de la cultura como cuarto pilar del desarrollo. Luego, 2015, la Agenda 21 Acciones, que tuve la oportunidad de participar en esa reunión tremenda que hicimos en Bilbao, organizada por ustedes durante 3 días, para construir un menú de acciones posibles para los municipios en 9 ejes. Y ahora este año, en abril, ustedes dieron un paso que es muy emocionante, mucho más allá, que es con Cultura 21 Plus. Estos 6 ejes, estos 30 componentes, estas 200 acciones posibles para la cultura. Todo esto es como un trabajo de carpintería. Se van viendo los resultados, Jordi. Es decir, en estos 20 años, 2004 a 2025, Natalia, 2025, cuando hacemos esta grabación, en estos 21 años se van viendo los resultados de la incidencia de la Comisión de Cultura y del trabajo tuyo particular. Me gustaría decirte que sí, Jorge, Natalia, me gustaría mucho deciros que sí. Tengo que decir que sí, porque las personas y las instituciones que siguen nuestros trabajos y que tienen en cuenta nuestros trabajos son miles, se cuentan por miles. Lo que hacemos no deja de responder a una dinámica a la vez ascendente y descendente, ¿no? Tanto Cultura 21 Acciones como el Cultura 21 Plus es el resultado de, para ser concreto, el Cultura 21 Plus intenta recoger las 2 revoluciones de la última década, la revolución feminista y la conciencia de la emergencia climática, que sí estaban apuntadas en el Cultura 21 Acciones, pero de manera tímida, de manera tímida. Por tanto, yo creo que pues intentamos cristalizar, ¿no? Congelar, dar forma operativa y enseguida pues estamos abiertos a mejoras, a críticas, no puede ser de otra manera, porque tenemos un contacto directo con lo local en todo el mundo. Estos 10 años últimos, bueno, la polarización es un tema complejo. Es un tema complejo y la fuerza que tienen hoy las redes sociales yo creo que la forma que los propietarios de las redes sociales y de los medios de comunicación han dado a estos medios, a estos canales en los últimos 10 años, ha empeorado notablemente la calidad del debate sobre el papel de la cultura en el desarrollo. Porque está contaminado este debate, está contaminado de mentiras, está contaminado de relatos que llevan al enfrentamiento, que llevan a un callejón sin salida, llevan a profundizar nuestra guerra contra el planeta, a profundizar en los distintos valores que articulan nuestras sociedades, tanto a escala planetaria como a escala local, y no apuntan a mejorar la calidad del debate, al imperativo de entendernos y de comprendernos los unos a los otros, del goce que podemos tener de vivir y trabajar juntos. Entonces, ahí mi respuesta es agridulce porque, bueno, hemos aportado elementos que reposan en los derechos humanos, que aseguran que la existencia de conversaciones locales e internacionales que no dejen a nadie atrás, pero tenemos un sesgo fundacional en algunas de estas plataformas que es muy grave. Fundamental. Sí, Jordi, y digamos, haciendo como hemos digamos, abordado un poco las preguntas desde, pues, como desde ti, como persona, como toda esta trayectoria que tienes en el ámbito de la cultura a nivel local y pues nacional y ya en un espacio multilateral. Pero si retomamos como un poco también
cuando contamos que tú justamente diriges la Comisión de Cultura de CGLU y teniendo en cuenta estos proyectos, estos súper retos que tenemos, que no son menores, ¿cierto? Sobre la importancia de la cultura, de que de que se convierta en un posible objetivo, como todo esto que venimos hablando. Ya desde un punto o desde una camiseta más institucional, por decirlo de alguna manera, muy hablando desde CGLU como ese espacio multilateral que reúne a los gobiernos locales, desde ahí, ¿cómo definirías tú el trabajo o como ese rumbo que tiene o que le quiere dar CGLU al tema de cultura para lograr esos, entre muchos otros objetivos? Que la cultura efectivamente se convierta en uno de ese, que efectivamente, aunque ya en muchas ciudades podemos demostrar cómo efectivamente contribuyen a los procesos de desarrollo, pero cómo expandir esto tal vez a otras ciudades donde ni siquiera hay presupuesto destinado para la cultura. Cuéntanos cómo lo ves, cómo lo ves CGLU, cómo ve la Comisión de Cultura estos aspectos, y como si hay algunos desafíos y algunas apuestas concretas en las que estén direccionando también la agenda internacional en este sentido. Muy buenas preguntas. A ver, podría estar tiempo, pero voy a intentar ser breve, Natalia. Yo creo que una de las respuestas a tus preguntas es la necesidad de cierta institucionalidad en el ámbito de la cultura. La necesidad que un gobierno local tenga un departamento de cultura con unos técnicos, con un personal dedicado, con un presupuesto, con un programa anual en el marco de un programa pues más estratégico o a más largo plazo, y que esté dirigida esta institución por un secretario, una secretaria, una persona que forme parte del colegio que gobierna la ciudad, del colegio dirigente, del grupo dirigente que dirija la ciudad. Una institucionalidad cultural, y ahí sería el segundo hilo, que sea abierto. En algunas ciudades el mundo cultural está encerrado en ciertos grupos que celebran o casi celebran solamente la excelencia, y bueno, forma parte esto, sin duda, de la política cultural, pero no puede ser el único componente de la política cultural si a la vez defendemos que lo que está aconteciendo en el ámbito cultural beneficia a todas y a todos los que habitan en una ciudad. Hay que adaptar la producción, el debate cultural de una ciudad tiene que estar abierto a todas y a todos, y en distintos formatos, con varios anhelos, con metodologías y con procesos distintos. Todo el mundo que habita en un territorio tiene que sentirse invitado a participar en esta conversación. Entonces, un departamento de cultura que se relaciona y que está pendiente de los retos, de todos los retos que tiene una ciudad, un territorio. Ambientales, sociales, la tragedia de la creciente desigualdad en nuestras ciudades. Esto quiere decir pues participar en procesos de definición urbanística, ¿no? ¿Qué significado damos a los nuevos barrios? ¿Cómo transformamos los barrios con elementos culturales? El patrimonio y el matrimonio, que utilizaba antes esta palabra como provocación, ¿no? Lo más procesual y lo más económico, lo que más es visible. Bueno, tener en cuenta todos estos temas. No trabajar desde una torre de marfil, no trabajar desde una institución cerrada, sino que el trabajo cultural de una ciudad esté abierto a los actores culturales y a los que no son conscientes que también son actores culturales de una manera u otra. Esta sería así como mi respuesta. Te quiero meter en esta parte del mundo, Jordi, y voy a usar esto
que me diste en tu oficina. Es imposible desplegarlo todo aquí ante la cámara, pero este es muy especial porque es Cultura 21 y cada uno, ustedes no alcanzan a ver, pero cada uno son foticos y foticos y foticos del trabajo por todo el mundo. Pero si nos pusiéramos unas gafas, unos óculos, como dirían en Brasil y en Portugal, nos pusiéramos unos óculos y miráramos este mapa de fotografías del trabajo de CGLU, encontraríamos muchas imágenes de Iberoamérica, de la península ibérica, de España, de Portugal, de Andorra, pero también de Latinoamérica, de estos 23 países que conformamos la Comunidad Iberoamericana. Te quiero meter en esta parte del mundo. ¿Cómo ves en este universo tuyo de trabajo global con todos los continentes a Iberoamérica en cultura? ¿Cómo nos sentís? Una nota previa. CGLU, la organización que represento, nació en el año 2004. Nació la misma semana que nació la Agenda 21 de la Cultura, la primera semana de mayo de 2004. En parte, esta organización nace por la fusión de dos entidades previamente existentes. Una tenía su sede en París, otra tenía su sede en La Haya. Y nace, en parte, porque en los años 90, desde las ciudades latinoamericanas, iberoamericanas, se encuentran con la necesidad de identificar referentes internacionales, de trabajar más entre ellas y luchan también por invitación de Naciones Unidas, que invita a estas organizaciones a trabajar más conjuntamente, las invita a ser más fuertes. Para ser muy poco provocador, pero creo que responde a la realidad, fue la incorporación de las voces de América Latina, la que, en buena parte, las que provocaron el nacimiento de CGLU. Por tanto, misma semana, nace CGLU, nace la Agenda 21 de la Cultura, nace la Comisión de Cultura de CGLU. Esta energía, esta vivencia del hecho cultural muy conectado con la vida de las personas. De hecho, esto es la Agenda 21 de la Cultura, Derechos Culturales y Desarrollo Sostenible. Esta vivencia se encarna de una manera muy clara en las ciudades latinoamericanas, en la periferia, y aquí incluyo a todos los países latinos, ¿no? La periferia del desarrollo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Y en los últimos 20 años, pues esto seguramente se ha acentuado. La experiencia, la presencia de Bogotá, Medellín, Río de Janeiro, Sao Paulo, Concepción, Chile, Niterói, Buenos Aires, por supuesto, Montevideo, Lima, Ciudad de México, en los foros internacionales hoy es imprescindible y es ejemplar. Las ciudades iberoamericanas lideran procesos, están en la cabeza, son tres países latinoamericanos, iberoamericanos, que han sido muy explícitos sobre la necesidad de un objetivo cultura. Por tanto, bueno, yo creo que este es un tema que cuando se puedan ver las cosas con un poquito más de distancia, ¿no? Quizá desde el 2040 o 50, esto se deberá explicar, ¿no? Deberá formar parte de la historia. Bueno, no sé si respondo a la pregunta que me hacías. Por supuesto, por supuesto. Sí, y ahí como con esa mirada transversal, pero con un foco que se le está dando al tema de América Latina o en Iberoamérica y versiones, y luego vamos ampliando para otros países de Europa. ¿A qué país, Jordi, o más bien a qué ciudad del mundo sugieres que debemos mirar hoy para ver buenos proyectos culturales que sean realmente creativos, innovadores, con un impacto profundo en sus sociedades, en sus territorios?
Además, Natalia, hay algo muy importante para quienes estén viendo el video podcast. Si ustedes entran a Cultura 21 Plus, Agenda 21 de Cultura, Comisión de Cultura CGLU en Internet y buscan el Banco de Buenas Prácticas, es impresionante. Ustedes tienen, hay una información valiosísima de muchas ciudades del mundo, muy bueno además, y lo refiero, aunque parece ahora que fue hace décadas y fue hace solo 5 años, el Banco de Buenas Prácticas de Cultura en medio de la pandemia. O sea, todas las prácticas culturales. Entonces, esa pregunta perfecta de ¿a qué ciudades habría que mirar hoy, Jordi, en ese conocimiento que tenés de Asia, de África, de Europa, de Latinoamérica, de Iberoamérica, de Oceanía? Hagámoslo en plural la pregunta para que no sea tan difícil. No qué ciudad, sino qué ciudades. Si quieres una por región para que sea más flexible y menos corchadora. Porque te estamos poniendo como elegir el niño preferido entre todos tus hijos. No puedo. Iba a responder con varias ciudades, con varios ejemplos. A ver, digo varias, Estrasburgo en Europa, Izmir y Ramallah en Oriente Medio, Bogotá, Ciudad de México, Concepción en América del Sur, Montreal en América del Norte, en Corea del Sur, Seongguk, que es un barrio de Seúl. Sería esto. Segú en África, junto a Yopougon Segú en Mali y Yopougon en Costa de Marfil. Por razones múltiples, porque claro, comparar estas ciudades entre ellas es enormemente complejo, pero todas han excelido en llegar a poderse explicar a escala internacional siendo muy locales. Todas han hecho un esfuerzo extraordinario en una relación, en esta relación de trabajar con ciudadanía, de trabajar con el territorio, de no trabajar desde el ámbito cultural de manera aislada, de estar presentes en procesos internacionales, y en contextos muy distintos, claro. La institucionalidad cultural de Brazzaville no es la de la Ciudad de México, y el contexto de Ramallah en Palestina no es el contexto de Seongbuk o de Montreal, pero me parecen todos estos espacios muy interesantes para tener en cuenta. Y he hecho una selección de lo que tú decías, Jorge, nuestra base de datos de buenas prácticas, que recoge casi 400, hacia unas 400, está muy bien indexada, pues puedes consultar a partir de cualquiera de los 17 ODS, a partir de los 9 compromisos de Cultura 21 Acciones, o de cualquier palabra clave de nuestro tesauro. Bueno, pues ahí a la selección de cada uno, a los intereses de cada uno, va a encontrar una respuesta sin duda. Muy bien. Vamos ya casi terminando, vamos en 38 minutos, hombre Jordi. Vamos a molestar unos minutos más y quiero juntar Cultura 21 Plus en sus 6 ejes, en sus 6 líneas, derechos, comunidad, prosperidad, territorio, naturaleza y gobernanza, para una pregunta que hacemos en este video podcast casi siempre: democracia. Hay una enorme fragilidad hoy en muchas de las democracias del mundo, y entonces nosotros, Natalia y yo, desde Latinoamérica, lo decimos, lo que estamos viviendo en Latinoamérica, diría en general en América, es una afrenta muchas veces de gobiernos, incluso democráticos, contra las democracias. Gobiernos elegidos popularmente, pero que atentan contra sus democracias internas y que no construyen la democracia hoy como un valor, y que está más
y lo he citado varias veces en estos videopodcasts, hay una frase de Martín Caparrós, el escritor argentino, que en una columna del diario El País del año pasado habló de eficracia. Es decir, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que hoy están más engolosinados o más encantados con la eficacia de sus gobernantes que con la democracia. Incluso están dispuestos a sacrificar derechos, a que se sacrifiquen sus derechos, incluso sus libertades individuales, en función de una eficacia, uno diría, temporal. ¿Cómo desde la cultura, cómo desde la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, desde el espacio de Naciones Unidas, podemos pensar hoy en el fortalecimiento de las democracias? Otra pregunta buenísima, Jorge. Yo creo que debo dar una respuesta doble ahí también, o me gustaría dar una respuesta doble ahí también. Una es poner esta constatación tuya, esta afirmación, en un contexto un poquito más amplio. Esto ha pasado ya en otros momentos de la historia. No sé si en algún momento de la historia, quizás sí, porque funcionamos a veces con ciertos ciclos, ¿no? Así como helicoidales, y el debate puede pasar por momentos de cierta calma, pero la tensión entre la eficiencia y la calma constructiva, ¿no? El diálogo ha existido siempre. Históricamente, pues, para ser un poco, también para provocar un poco, ¿no? Pero la construcción de los espacios democráticos se tuvo que hacer luchando contra poderes políticos, económicos y religiosos muy bien establecidos. La Ilustración no deja de ser esto, con todos los monstruos que ha creado, léase colonialismo. No deja de ser un intento de salir del obscurantismo y aportar elementos contrastables, ciencia, participación de todos, conocimiento crítico. Y hoy estamos en un momento, pues, que los enemigos de la democracia están siendo muy explícitos, están muy presentes de manera desacomplejada, obscenamente desacomplejada. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Hace 2 años sacó la Comisión Europea un informe que relaciona de una manera muy clara, ¿no? Correlaciona la participación en la vida cultural, sobre todo de manera activa, la participación de manera activa en la vida cultural de tu ciudad, de tu comunidad, con la lealtad o el compromiso de cada uno con la democracia, con los elementos cívicos, ¿no? Con los valores democráticos. El respeto, la empatía, el interés por hacer cosas juntos. Bueno, pues ahí es donde tenemos que estar, ¿no? En la generación de procesos que permitan al máximo número de personas participar en la vida cultural de la ciudad. Que celebren la excelencia, que nos permitan a todos conocer cosas nuevas, crear cosas nuevas, que lo que se pueda hacer desde la comodidad, que se pueda hacer, pues, que no sea difícil, insistir en que estos temas nos competen a todos, nos competen a todas. Y yo creo que hay otra cosa que tenemos que hacer, que es poner en cuestión la propiedad de estos grandes canales, ¿no? No es verdad que no se pueda intervenir, no es verdad que los espacios digitales no puedan ser objeto de intervención. Los algoritmos están diseñados por humanos. La propiedad de estos medios, pues, al fin y al cabo, es una. Hoy podría ser otra en otro momento futuro. Bueno, hay cosas que se pueden hacer desde los poderes públicos, seguramente a escala internacional, para mejorar la calidad del debate democrático en los medios de comunicación y en las redes sociales. Muy bien. Pues creo que con todo esto que nos dices... dale, Jorge.
Dale, Natalia. No, pues iba a decir que tenemos unos retos muy importantes porque pues hablamos de democracia, hablamos de desarrollo, hablamos de participación ciudadana. Bueno, esto es una cosa muy amplia, muy profunda y muy valiosa. Y Jordi, justo la pregunta de entrada que te hizo Jorge era, ¿para qué la cultura? Y ya como para ir cerrando esta gran conversación contigo, entonces ahora te preguntamos, ¿para quién es la cultura? Para todas y todos, ¿no? Yo creo que es imposible sostener hoy ninguna política sin apelar con formatos distintos, con procesos distintos, con exigencias distintas. Es imposible no apelar a todas las personas que viven en un espacio, en un territorio, en una ciudad. Es un imperativo no dejar a nadie atrás. Y de alguna manera en CGLU decimos no dejar a nadie atrás y no dejar a ningún sitio, ningún lugar atrás también. Es nuestro imperativo como organización internacional. Por tanto, ahí, todos, todas. Ahí hay un desafío enorme porque además vos lo decías hace unos días también en Barcelona, muchas veces incluso los presupuestos públicos invertidos en cultura logran impactar a muy poca gente y mucha gente sigue quedando por fuera. Y ese es el desafío realmente de las políticas públicas y de los presupuestos públicos, de los programas públicos. Sí. Bueno, no hemos desarrollado mucho este tema en CGLU, pero el paralelo de un sistema educativo o un sistema de salud trasladado al sistema cultural es algo interesante y que quizá podríamos reflexionar un poquito sobre este paralelo, ¿no? Porque son sistemas que son universales para todas las personas que viven en un territorio y, bueno, el sistema cultural es reciente que tenga esta dimensión, ¿no? Que con claridad se dirija a todas las personas que habitan en un territorio. Bien, y vamos a cerrar con una pregunta. Has visto que esto es preguntas y preguntas y preguntas. Nos gustan mucho las preguntas, Jordi. ¿Cuál es la pregunta que vos te haces hoy desde la Comisión de Cultura de CGLU en estas múltiples conversaciones que tenés con todo el mundo? Literalmente, con todo el mundo. ¿Cuál es la pregunta que te haces? Me hago muchas preguntas. Me hago muchas preguntas. Seguramente tiene que ver mi preocupación principal. Ayer estuve en un debate con actores culturales en Finlandia y había una persona que representaba la oficina del primer ministro y yo le planteé una pregunta. Le dije, ¿incluirá Finlandia en su informe voluntario para el Foro Político de Alto Nivel del año 2026 o 2027 de manera espontánea, de manera voluntaria, lo que está haciendo Finlandia en el ámbito de la cultura? Esta es la pregunta. ¿Cómo llegar a aquellas personas que van a dar las instrucciones a sus negociadores en Nueva York en el año 27? ¿Cómo llegar desde las ciudades a las instancias nacionales oportunas para que lo que es evidente, que es imposible que ningún país se explique sin la cultura, que esto sea en el 2027 una obviedad y sea transmitido de manera muy clara desde la oficina del primer ministro o desde la oficina de la primera ministra o desde el ministro o ministra de Asuntos Exteriores a quienes estén negociando la nueva agenda de desarrollo en el año 2027 en Nueva York. Que el tema cultural sea obvio. Y en estos 18 o 19 meses que faltan para llegar allí, ¿cómo tenemos que emplear el tiempo para llegar a estas personas que puedan ser leales, que entiendan que la cultura es goalable y globable, que nos apela a todos, que lo pueda explicar en su lengua de manera evidente, con ejemplos locales a quienes estén negociando en Nueva York y que todos ahí lleguen a la conclusión
Claro que sí, pues sí. Cometimos un enorme error en el 2015, esto no puede volver a pasar, ahí tenemos un objetivo cultura. Muy bien, Jordi Pascual, director de la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el espacio de Naciones Unidas para los gobiernos subregionales y municipales. Muchísimas gracias y este es otro episodio, otro capítulo de Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Natalia Cefair, del equipo, la coordinadora de internacionalización y cooperación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, y Jorge Melguizo desde Cultura Bogotá. Las invitamos a que sigan escuchando, a que vean muchos de los capítulos de este video podcast para conversaciones que nos permiten pensar en la cultura como uno de los 4 pilares del desarrollo y para pensar fundamentalmente en cuál es la dimensión cultural que tiene hoy la humanidad. Un abrazo, Jordi, un abrazo, Natalia, un abrazo a todos y todas y encantados de estar con ustedes. Buenos días. Gracias a todos, un gusto estar siempre acá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.